Recuerdos de Eternidad. Autor: Rolando Leal Martínez. Preludio. Sentí la necesidad de escribir, y comenzaron a venir a mi mente ideas, sensaciones e imágenes de un personaje del pasado, que estaba meditando sobre recuerdos de su vida. Y de pronto, sin darme cuenta, mi mente estaba sintonizada con la mente de este personaje, el cual reflexionaba sobre algunas enseñanzas del Maestro Jesús el Cristo. Algo interesante es que estas escenas históricas se desarrollaron después de la crucifixión del Gran Maestro. Te invito a que revises estos escritos y tomes de ellos lo que te parezca correcto o edificante para tu vida. Lo que no lo sientas adecuado, déjalo y busca en tu interior lo que tú sientas y recibas. Extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Nota. Ya que terminé de escribir este relato, seguí escribiendo, siguiendo el mismo procedimiento, de dejar que las ideas de mi mente interna se manifestaran en mi mente consciente. Y así nacieron otros dos libros que se complementan con este primer estudio. La mente interna y estudios profundos. Te recomiendo que los investigues para que tengas el panorama un poco más amplio, tanto de los temas compartidos como del procedimiento empleado para ello. Gracias. Estamos en contacto. El solitario del Quarantana. En esta soledad en la que me encuentro, vienen a mi mente los recuerdos del maestro, sus palabras, su energía, y todo aquello que quedó grabado a fuego en mi alma y en todo mi ser. Soy un esenio solitario que tuvo la dicha de acompañar en sus últimos momentos al Gran Espíritu antes de dejar su envoltura física. Quiero dejar grabados los cuadros vivos que provienen de mi memoria acerca de esa etapa final del gran Mesías de la tierra, el inolvidable Yeshua, el Nazareno. El maestro era diferente a todos los que conocí en mi larga vida. Aun si lo veías de lejos, te dabas cuenta de su majestuosidad en su humildad completa. Era polvo de estrellas, radiante cual ninguno. Su mirada traspasaba el alma y te llenaba de un amor incomprensible. Su palabra era como fuego que arrasaba todo aquello que no estaba en armonía con la voluntad divina. Emanaba el gran maestro una especie de magnetismo que atraía y alejaba al mismo tiempo. Los limpios de corazón se sentían atraídos por su emanación fluídica. Por el contrario, los negativos se sentían rechazados no porque él lo buscara así, sino porque esos seres no se atrevían a sentir su manto protector. Muchas veces, sin que se dieran cuenta, lo que hacía el maestro para poder acercarlos era bajar la energía de su gran aura radiante, y entonces ya no se sentían tan alejados de su protección y de su amor inconmensurable. Conocí al maestro en la ciudad de Magdalo. Yo era un joven imberbe aún, que, gracias a la relación que tenía con uno de sus apóstoles, pude acercarme al gran maestro. Pero no voy a escribir sobre esa etapa de la vida del eterno misionero, ya que muchos han escrito acerca de ello. Voy a referirme a la vida oculta de Yeshua después de la crucifixión, solamente lo que a mí me tocó vivir cerca del Ruiseñor Divino, y que puedo recordar ahora. El maestro Yeshua no murió en la cruz. Expiró en la cruz. Su cuerpo exánime fue bajado de la cruz por algunos de sus seguidores, y se le guardó en una tumba, porque pensaban que había muerto. Lo llevaron ahí muy lastimado su cuerpo. De las múltiples heridas que había recibido injustamente, había mucho llanto y dolor entre nosotros. Estábamos en una especie de estupor. No podíamos comprender lo que había pasado y todo parecía que estaba terminado. Después de preparar su cuerpo, limpiando sus heridas y cubriéndolo con paños limpios, de los que se utilizaban para envolver los cuerpos ya sin vida, salimos de ahí, y se cerró la tumba con una enorme roca especial que servía como puerta. Poco después se corrió la noticia de que el maestro había resucitado, lo habían visto con vida, y su cuerpo muerto no estaba. La tumba quedó vacía. No sabíamos qué había pasado. Lo único es que el gran maestro se había manifestado a algunos discípulos. Esto es lo que se decía. Hasta después de un tiempo, poco a poco fuimos entendiendo lo que pasó en realidad. Sin embargo, no todos pensaban lo mismo del suceso. El maestro aparecía en su cuerpo de luz, daba enseñanzas, y luego desaparecía ante los ojos de los discípulos. No podíamos entender la magnitud de esto. La vida seguía y teníamos que escondernos porque las autoridades nos perseguían para interrogarnos, porque había muchas interrogantes y esto intrigaba aún más a sus acosadores. Resurrección. En una ocasión, cuando los discípulos del Señor estaban reunidos, uno de ellos le preguntó al maestro: Señor, ¿por qué dicen las Escrituras que, al morir, resucitaremos en el último día?
¿A qué se refiere esto? El maestro explicó. Hay muchas ideas que los hombres enseñan como verdades. Alguien piensa o cree algo acerca de este tema, y así lo comparte con los demás. Otros toman las ideas de las escrituras, agregándole algo más de lo que ellos sienten sobre ese tema en especial. Y por ello es importante escuchar todo, pasarlo por el filtro de nuestra propia comprensión, y luego definir lo que para nosotros es un principio de verdad. Sobre eso que preguntas, sobre la resurrección, mucho depende de quién lo ha expresado, porque quizá ya se dieron cuenta, en el tiempo que llevo enseñándoles, que no todos los grupos establecidos en Israel piensan y creen lo mismo, aunque en general coinciden en lo esencial y fundamental. El tema de la resurrección es muy importante, y como todas las enseñanzas reviste varios significados. Uno de ellos se refiere a la idea de que la muerte como fin último no puede existir. Es decir, lo que llamamos muerte es solo un paso más en el eterno transcurrir de la vida. Sin embargo, de acuerdo con los diferentes grupos religiosos en nuestra época, le dan un significado diferente a este gran acontecimiento. La muerte como terminación final no existe. La naturaleza toda continúa viviendo. Solo existe la vida infinita, sin principio ni fin. La muerte no es lo contrario a la vida. Es lo opuesto al nacimiento de algo. Aquí hay otro principio: nacimiento y muerte, principio y fin de una manifestación material tangible. Todo lo que nace, muere. Es decir, termina su función como lo que era. Por ejemplo, un árbol nace como tal, vive su tiempo, más o menos largo desde nuestro punto de vista humano, y muere como árbol. Pero no deja de ser en su esencia. Esta continúa en otra forma de expresión. Al ver la mirada de incertidumbre de alguno de los presentes, el maestro aclaró. Volviendo al ejemplo de un árbol, cuando se seca, decimos que murió como árbol. Ya no cumple con todas las funciones que tenía. Sin embargo, la vida continúa en su interior. Los leñadores cortan el árbol, ya no da frutos, ni sombra. Para ellos ya murió como árbol, y lo cortan para hacer leña que luego sirve para el fuego del hogar, y se transforma en cenizas y en fuego. Entonces decimos, el árbol aquel ya no existe. Y tienen razón. Es la muerte del árbol como tal. Sin embargo, lo que no vemos y que durante la expresión como árbol se manifestaba en su sombra y en sus frutos, es la vida del árbol que no vemos en sí, sino por medio de sus múltiples expresiones. La resurrección del árbol sería su transformación en su esencia invisible para nosotros. Regresa su energía de vida a su fuente primordial. En los seres humanos nace un niño. Vive como adulto varios años, y muere el cuerpo material. El alma, lo que no vemos del ser humano, existe invisible para nosotros en otra forma de vida. La resurrección de las almas es la continuación de la vida espiritual del ser en otras formas de manifestación, que para la mayoría son intangibles e inmateriales, y solo en algunos casos, ciertas personas sensibles puede ser que las vean. Siguen viviendo en otro cuerpo sutil e incluso se pueden comunicar con sus familiares ya fallecidos. Todo esto ocurre inmediatamente cuando una persona muere, ya que en realidad el hombre tiene varios cuerpos. La muerte física se refiere solamente al cuerpo material que vemos y tocamos, pero el ser interno sigue viviendo en su cuerpo sutil, como en los sueños. Todos tenemos sueños cuando dormimos, y cuando nuestra conciencia está en el estado de los sueños, parece aquello muy real, ¿verdad? Sin embargo, al despertar, decimos, fue un sueño solamente. Los sueños. Dijo uno de los discípulos, Maestro, yo he tenido sueños muy reales, que luego de alguna manera he podido comprobar en la vida como avisos o enseñanzas que me han dado. Si todo es imaginación o fantasía, ¿por qué se pueden comprobar algunos de ellos? Otros, en cambio, parecen no tener ni pies ni cabeza, es decir, no les entiendo nada, e incluso son muy extraños. Lo has expresado muy bien. Es como si hubiera diferentes tipos de sueño. Algunos de ellos son producto de lo que vivimos en la vida diaria, y de alguna forma, creación de nuestra mente, la cual traduce de esa forma lo que se ha vivido en la realidad cotidiana. Lo único que podemos sacar de provecho de ese tipo de sueños es ver si nos dicen algo de nosotros, de lo que deseamos, o tenemos guardado en nuestro ser. Los otros sueños, aquellos que se cumplen o que nos ayudan a comprender algo valioso, son mensajes que se reciben de esta forma. En la Escritura hay muchos pasajes que hablan del mensaje de los ángeles a sus escogidos por medio de estos sueños revelaciones. Ya que apareció este tema en nuestra plática,
Les pido, si quieren hacerlo, que presten atención a sus sueños, ya que por medio de ellos podemos recibir enseñanzas y avisos espirituales. Lo que yo quiero decirles en relación con las imágenes de los sueños es que pueden ser vivencias reales en su cuerpo sutil, ese que sigue despierto cuando nuestro cuerpo físico está dormido. Nuestro ser interior sigue pensando, sintiendo y actuando en otra dimensión. Así pasa en la muerte física, que no es otra cosa que una especie de sueño, solamente que ahora el cuerpo material deja de ser el instrumento de expresión del ser que somos nosotros. Imagínense que dentro de su cuerpo físico hay otro cuerpo de luz, y que usted es el ser que piensa, siente y actúa. Usa esos dos cuerpos al mismo tiempo. Pero cuando su cuerpo físico duerme, ustedes se desprenden en forma natural de ese cuerpo denso y viajan a otras dimensiones no físicas con su cuerpo de luz o cuerpo sutil. Maestro, dijo uno de los discípulos, Tomás, algunos de nosotros hemos tenido experiencias de sentirnos fuera del cuerpo físico y lo hemos platicado en nuestro grupo, y preguntó, ¿entonces esto es igual para todas las personas? Claro que sí, contestó el maestro. Lo que un ser humano hace, todos lo pueden hacer. Somos iguales, estamos formados de la misma manera y vivimos en el mismo nivel de expresión, por lo que uno vive, cualquiera lo puede vivir. Reflexionen sobre lo que hemos hablado. Hay mucho fondo en estos sencillos ejemplos. La vida eterna expresada en múltiples formas, nacimiento y muerte como expresión de una etapa, resurrección al morir, y seguir existiendo en el cuerpo sutil de luz, o doble, del cuerpo material. El estudio de los sueños, y estar atentos para recibir los mensajes de los ángeles de Dios que son nuestros guías espirituales. Y por último que, si un hombre puede hacer algo especial, cualquiera puede hacerlo si se prepara para ello. Y el maestro terminó su disertación diciendo, yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Mente interna. Recuerdo que en otra ocasión el maestro nos explicaba a un grupo de discípulos acerca de la posibilidad de recibir conocimiento sin utilizar directamente la mente racional, sino por medio de una armonización en nuestra mente íntima. Decía que la psiquis o mente se podía estudiar en dos aspectos, o facetas, una que se dirigía al exterior y otra al interior. Por medio de la mente interior podíamos comunicarnos más ampliamente y luego hacernos conscientes en la mente exterior. Este fenómeno se producía inmediatamente. Aunque todos teníamos estas dos facetas de la mente, solamente algunos, ya sea por un don especial o bien por la disciplina y el estudio espiritual, lo despertaban, y de esto había muchos niveles de desarrollo o despertamiento de sus facultades psíquicas interiores. El proceso para tomar conciencia de ello, cada uno lo vivía de manera diferente. En algunos se podía expresar como elocuencia, inteligencia, sensibilidad artística, empatía con los demás, sensibilidad psíquica a distancia, captar los pensamientos, influir en los demás, sanar o ayudar a recuperar la salud de los enfermos, don de profecía o todas aquellas capacidades que se mencionaban en las escrituras sagradas de los dones de Dios a los seres humanos. En realidad, decía el maestro, todo aquello era natural y una señal del despertar del verdadero ser. Todo aquello que las personas pueden hacer sin haberlo estudiado o vivido en su vida humana, procederá de esta parte de su propia psiquis. El maestro, cuando nos dio este discurso, dibujó en el suelo un círculo y escribió en la parte de arriba mente superior. En medio del lado izquierdo mente externa, del lado derecho mente interna y abajo mente inferior. Nos explicó que la parte de abajo corresponde al cuerpo físico. Era lo que permitía el funcionamiento de todos los órganos y sistemas del cuerpo, además de ser como un archivo de memoria y recuerdos. De la parte de arriba provenía la inspiración y la gracia divina. Por medio de esta zona, nos comunicábamos con el alma y la presencia divina en nuestro ser superior. La parte media era la mente humana en sus dos aspectos, que nos había explicado anteriormente. La parte externa era necesaria para funcionar en el mundo material. La parte interna era el camino para comunicarnos con lo superior. Si los seres humanos se concentraban solamente en lo externo, y no le dedicaban vida y conciencia a su interior, entonces se quedaban como dormidos a la realidad. Las enseñanzas espirituales tenían como finalidad, primero despertar y activar su parte interna de la mente, y luego por armonización, recibir los mensajes de lo superior y divino en el ser.
Nos explicó el maestro que en la India le llamaban Maya a la ilusión del mundo, que es como un espejismo de la realidad. Si nosotros no despertamos nuestra conciencia interna, estamos como atrapados en la ilusión. Un tiempo después de escuchar esta enseñanza, me llegó por inspiración el siguiente poema. ¡Oh Maya! ¡Oh Maya! Aléjate de mí, yo te lo pido, y déjame ver las cosas, en su real sentido. Los hombres al tenerte viven dormidos, y al alejarte tú, se despiertan sorprendidos. ¿Por qué estás junto a mí, si yo he elegido ver las cosas como son, y no como aparentan? ¿Cuánto tiempo durará esta ilusión mía? ¿Cuánto tiempo viviré dormido? Quiero despertar y vivir la verdadera vida. ¿Y cuál es esta?, preguntarán algunos. La vida que se vive por el ideal supremo, que es el divino arcano que todo lo vigila. Esa es la verdadera vida. Entonces, lo que yo he vivido, ¿acaso ha sido en vano? Y yo contestaré con la simple negativa, pues tenías que pasar lo que has pasado, para llegar a ser lo que ahora eres. Y si quieres seguir más adelante, aprende del pasado sus errores, y no los vuelvas a hacer más en esta vida, para que puedas llegar hasta tu meta, donde angustias ya no existen, ni deseos te atormentan con sus garras. Pero, ya que has despertado, vigila siempre, y no vuelvas a dormirte, porque el que despierta y se vuelve a dormir es peor que el que nunca ha despertado. Oh mayábico mundo, ilusorio destino, que atrapas a tantos y mantienes dormidos. Ya se acerca la hora que te alejes por siempre. Ya ha sonado la hora del despertar divino. En esta nueva era se vislumbra la aurora. Y así un nuevo hijo del hombre vivirá aquí en la tierra. Ha llegado por fin esa hora. Los esenios. Esta agrupación existía desde tiempos de Moisés y sus seguidores. Estaba en la época del Divino Maestro esparcida en varios lugares. Yo ingresé a la orden de los esenios, siendo mayor de edad, después que murió mi esposa. Cuando conocí al Maestro yo tenía 17 años, y lo seguí como muchos de sus discípulos. Después de la crucifixión, pasaron varios años, y quedé viudo y las circunstancias me acercaron a uno de los santuarios esenios, y ahí me enteré de la verdad. El Maestro no murió en la cruz. Tal y como ya lo he narrado antes, tuve la dicha de ver al Maestro cuando muchos pensaban que ya no estaba físicamente con nosotros. Estoy tratando de recordar lo que viví y aprendí en esos años después de la cruz. Pido disculpas si mis recuerdos no son tan claros como yo quisiera, pero he sentido que debo escribir esto, por alguna razón especial. No comprendo aún por qué debo hacer esto. Melodía que moras en mí, ven que quiero escucharte hoy. Melodía que moras en mí, ven que quiero unirme a ti. Sadi Eiletisen, Areth Jimenet Surgi, Sadi Eiletisen, Areth Jimenet Sufi. Este escrito que volví a recordar y a recibir por inspiración de mi alma, tiene relación con esa época que estoy mencionando. El Maestro nos enseñó en alguna ocasión que, en el transcurso de las encarnaciones, vamos creando una melodía interior. Esto lo comentó de esta manera porque yo era músico, y así como yo tocaba el laúd, así decía el Maestro que el alma tocaba a su instrumento en la tierra, a su personalidad para que pudiera manifestar su melodía en la expresión material. El Maestro decía que no todas las personalidades son instrumentos apropiados de lo alto, que solamente cuando nos armonizamos con nuestro interior es cuando el ser se sintoniza con su estado superior de conciencia, donde el alma puede expresar su energía, su esencia y sus ideas en la mente humana. Por eso veíamos como los seres humanos estábamos como dormidos, o muertos, a la verdadera vida. Y la resurrección de los muertos, entonces se daba en varios niveles de comprensión. Primero la resurrección en la vida física, era cuando los seres humanos despertábamos a la comunión espiritual conscientemente. Y entonces de muertos vivientes, nos transformábamos en almas vivientes. Segundo, al vivir la separación del ser espiritual de su cuerpo material, lo que llamamos la muerte física. Ahí el ser deja su cuerpo físico y sigue viviendo en su cuerpo sutil. Cuando el ser desencarnado despierta a su nuevo estado de conciencia y manifestación, entonces se produce la resurrección de los muertos en este aspecto del ser consciente. De alguna manera se conecta con su verdadero yo y resucita a su conciencia superior. Por eso explicaba el Gran Maestro, no es conveniente tomar la enseñanza de las revelaciones de manera literal, ya que están escritas en clave. Cada mensaje, cada oración y cada palabra se pueden interpretar de varias formas.
Sobre todo explicaba el maestro, los antiguos escribían de manera simbólica, es decir, relacionando palabras, números y símbolos, de tal manera que si no teníamos las claves, no podíamos profundizar en los significados ocultos de las escrituras. Nos explicaba el maestro que esto mismo pasaba en otros pueblos. Era como una manera especial de escribir. Por eso se formaban grupos de estudiosos para compartir entre ellos las claves del saber oculto. Nos decía el maestro que siempre ha sido así. Una enseñanza para todos en forma de historias o cuentos alegóricos. Fácil de enseñar y recordar, para que no se perdiera el mensaje oculto, y las explicaciones del significado de dichas historias y relatos. Por ello, el no poseer los conocimientos, sino fluir por ellos, buscando leer entre líneas, además de las claves para interpretar las escrituras. Decía el maestro que había una clave no visible, sino que solamente los que recibían de lo alto esta comprensión podían entender el significado profundo. Era la explicación que no puede ser aprendida físicamente ni comunicarse entre las personas, ya que proviene directamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Como todo símbolo tiene muchos niveles de profundidad. Uno de ellos nos explicó el maestro en otra ocasión, a un grupo de sus seguidores, después de la crucifixión. Alguien comentó sobre la experiencia que llamaron de Pentecostés, donde los participantes atestiguaron que recibieron dones y manifestaciones espirituales de lo que llamaron la venida del Espíritu Santo. Estando reunidos varios de los seguidores del Maestro, la oración en conjunto fue muy intensa, y algunos videntes vieron como llamas de fuego sobre las cabezas de los allí reunidos, y comenzaron a manifestar lo que luego se llamaron los dones del Espíritu Santo. El Maestro nos explicó que uno de los aspectos del Espíritu Santo es lo que se llama iluminación espiritual. El ser exterior en ese instante se armoniza con su ser interior, y éste a su vez con su alma, la cual se unifica con el Espíritu. Nos decía el Maestro que el ser humano tiene 4 niveles del ser. El nivel inferior es la personalidad humana con su cuerpo físico y su mente externa. El nivel segundo es su conciencia interna con su cuerpo sutil. El tercer nivel, contando de abajo hacia arriba, es el verdadero ego, o alma del ser humano. Tiene también un cuerpo de luz que utiliza para manifestarse en su propia morada, aquí mismo en la tierra, pero en otro nivel o cielo. Y el cuarto nivel es la presencia de Dios en el alma humana. Este es el Espíritu Santo en cada individuo, es lo que el Maestro llamaba el Padre Celestial. El alma es el Hijo de Dios, y la personalidad humana con su cuerpo material es el Hijo del Hombre. Ya que nace en la humanidad, así tenemos el Padre Celestial o Espíritu Santo, el alma o Hijo de Dios, el Hijo del Hombre o personalidad humana, que a su vez tiene 2 niveles: el externo que todos aceptan y conocen, y el interno que solamente los que buscan la verdad descubren en sí mismos, y es la clave para conectarse con los 2 niveles superiores, el del alma o Hijo de Dios y el Espíritu Santo o Padre Celestial en nosotros. Por eso nos explicaba el Maestro lo que había enseñado antes acerca de no blasfemar del Espíritu Santo. Podíamos hacerlo incluso del Hijo de Dios, que es nuestra alma, siendo la personalidad humana, el Hijo del Hombre, la representante del alma en la tierra. Aquí nos dejó entrever con sus palabras que él se expresaba desde el nivel del alma o Hijo de Dios. Por eso, podía hablar con esa autoridad y poder expresando los deseos de su Padre Celestial. Y cuando afirmaba mi Padre y yo somos uno, entonces es cuando se daba en él esa unificación consciente de su alma y su espíritu divino. Nos recordó que no debíamos adorarlo a él como personaje, sino solo al Eterno, el Espíritu Divino, el Espíritu Santo que vive en todo ser viviente. Nos explicó que otra faceta del Espíritu Santo es en la naturaleza misma, que todo cuanto existe estaba animado del Espíritu Santo, es decir, la presencia divina en todo cuanto existe. La madre naturaleza es la expresión viviente de las leyes universales, manifestando el poder de Dios mismo. Nos explicó que por eso Él nos mencionaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esta enseñanza, se refiere a 3 aspectos de Dios mismo: creador, conservador y renovador. El tetragramatón. Nos explicó también sobre el tetragramatón, las 4 palabras sagradas del nombre de Dios que se le reveló a Moisés: Yod, He, Vau, He, y que se traduce como yo soy el que soy, donde Yod es el yo, el Padre que está en los más altos cielos o niveles del todo,
de la creación misma o manifestación del Eterno. Es el Hijo, o expresión que se manifiesta en todos los seres vivientes de la creación divina. Este aspecto es el que desciende en los seres, para vivir experiencias y despertar su espiritualidad superior y divina. Bau es la naturaleza con sus leyes y principios. Y en la oración anterior se puede expresar: yo soy el que soy, o yo soy quien soy. El que, o quien, es la Madre Divina, que es fecundada por el Padre Celestial para que de esta unión nazca el Hijo. Decía el Maestro que todos somos hijos de Dios. Solo hay un Dios en el todo universal, el cual es trascendente en sí mismo Yod. La naturaleza es la madre Bau por medio de la que se expresa el Dios trascendente, siendo Bau la expresión de Dios manifestante. El mismo Dios vivo en dos expresiones, Padre y Madre. El Maestro nos explicó que usaba estos términos para que lo pudiéramos entender con nuestra mente humana. Por otro lado, el Padre es el Espíritu Santo Yod, y la Madre es la naturaleza material Bau. En todos sus niveles de expresión, de su unión nacen los hijos, o el Hijo de Dios, que es otra expresión del Dios Uno, como Dios inmanente, Por eso todos tenemos la chispa divina del fuego eterno de Dios trascendente. Tenemos entonces tres aspectos divinos: Dios trascendente como Padre Celestial, Yod; Dios inmanente como el Hijo de Dios, Dios manifestante como Madre Naturaleza, Bau; lo trascendente, Padre Celestial, esencia, vida; lo inmanente, Hijo Cristo, conciencia, presencia; lo manifestante, Madre Espíritu Santo, substancia, potencia. Esa chispa que nos anima y nos da la vida y el ser es la presencia divina, que en alguna de las enseñanzas del Maestro se mencionaba como el Padre Celestial en el alma humana, el Hijo de Dios. La presencia divina es el Espíritu Santo en nosotros, así como en la naturaleza también se expresa la divinidad. Solo hay un Dios, pero se manifiesta en tres aspectos: creador, conservador y renovador. En la madre naturaleza predomina el aspecto renovador. Podríamos decir la manifestación divina por medio de la naturaleza, sus leyes y principios eternos. En el Hijo de Dios predomina el aspecto conservador. Por eso de este principio desciende a la tierra un rayo de esperanza, para ayudar a la humanidad a reencontrar su camino de retorno al Padre. En las enseñanzas sagradas se dice que el Hijo era uno con el Padre, y luego el Hijo bajó a la tierra como luz para iluminar la obscuridad del abismo. Esa luz que baja se manifiesta en todas las almas que ya están listas para despertar. Es el segundo de la palabra sagrada, Yod, Vau, He. Y el Maestro dibujó en el suelo una figura, un triángulo con un punto central, unido a los tres puntos del triángulo, y les puso letras. Cuando los tres puntos se unen en el centro, es el segundo G, que es la expresión divina como Hijo o expresión de Dios ya encarnado en la manifestación o creación universal. Este cuarto punto central, segundo, es la unificación de los tres puntos del triángulo Yod, G, Vau. Y luego hizo otra figura y le llamó el prisma primordial. Nos dijo que en otros lugares lo conocían como tetraedro, una de las figuras más importantes del conocimiento oculto. Nos explicó que el primer tetraedro manifestado tiene su centro hacia abajo, y que el otro tetraedro es el ser humano, y nos dijo: como es arriba es abajo, para que se cumpla el principio de la unidad. El tetraedro humano era representado por los cuatro aspectos del ser, que ya nos había explicado: la personalidad, su ser interior, su alma y su espíritu. Cuando se armonizan y unen los dos tetraedros, se completaba la obra divina en la tierra. De ahí comprendimos que el Maestro ya había logrado lo que nos estaba explicando. Si ves los dos tetraedros incrustados, su forma es como una estrella. Es la estrella sagrada y secreta. Al unir o armonizar el tetraedro divino con el tetraedro humano, se complementa todo y aparecen 8 puntos en la estrella tetraédrica, y el punto 9 es la síntesis de toda la estrella. Si vemos la estrella de manera plana, se vería así como la estrella de David, o el sello de Salomón. Las líneas interiores que se unen en el centro no se dibujan. Era oculto, solo para los iniciados en los misterios, o enseñanza secreta. Recuerdo de otra vida. Recordar al Maestro y sus enseñanzas es un gozo indescriptible. Volver a maravillarme de que todo está conectado, y como decía el Maestro, Dios da su luz a los humildes, y la niega a los soberbios.
Sobre esta frase nos explicaba el maestro, de que no es que se les niegue nada, sino que el mismo ser humano, por su falso saber, cierra la posibilidad de recibir la luz en su mente interior, por medio de la cual su mente superior, o del alma, puede revelar parte de la verdad. Después comprendí cuando pasaron muchos años que el maestro fue un ser especial en esta humanidad. Él logró trascender en muchos aspectos del ser, aún desconocidos a los humanos, y solo pudo enseñar lo que era importante para nuestro estado de conciencia actual. Al paso de los años fui vivenciado algunos de los principios que el gran maestro nos explicaba con palabras sencillas, pero llenas de un significado especial. Voy a relatar una experiencia muy significativa para mí, que por alguna razón viene a mi mente en este momento de la eternidad. Estaba con el maestro en un santuario esenio. Todos se habían retirado, y de pronto estaba solo con ese gran hombre lleno de grandeza y humildad al mismo tiempo. Sonreía como en permanente comunión con lo divino. Su mirada aquí y más allá estaba en todo. Al menos esa es la comprensión que me parecía, ahora que lo escribo. Era como si estuviera en éxtasis. El maestro había estado platicando con un grupo de sus seguidores y colaboradores de la misión Unidad Divina. Y al quedarse solo, estaba en ese estado especial. Pude verlo, y de alguna manera sentir su emanación divina a su alrededor. Me iba a retirar del lugar, para dejar solo al gran maestro. Pero algo me detuvo, y me quedé un instante. Entonces el maestro me miró con su mirada compasiva, y me traspasó por los ojos. Al menos así lo sentí, como si viera a través de mi mirada absorta en sus ojos profundos, y me llenó de amor, que sanó mi corazón herido. Yo había perdido a la que fue mi compañera de esa vida, y me sentía muy triste y solo. Entonces no sé cómo, me sentí en otra escena. El maestro con otra apariencia física frente a mí. Yo me sentía también diferente de mi cuerpo actual. Yo percibía en el personaje la misma mirada y sonrisa del maestro. Ambos estábamos sentados en el suelo a la usanza oriental. Me habló con otro nombre, K, y me entregó una flor. Comprendí que me estaba escogiendo para una misión, guardar las enseñanzas más secretas del maestro, y así lo hice en esa encarnación. Lo mejor que pude. Fue un instante en la eternidad. Pasado y presente conectados en un momento especial divino. Designios eternos. Porque yo estaba nuevamente acompañando al gran maestro, en su etapa secreta. Después de muchos años que sucedió esta experiencia, he sentido la necesidad de escribirla. No sé exactamente por qué, pero he cedido a este impulso interior. Solo deseo dejar constancia de mis recuerdos perdidos en el tiempo. Que cada uno tome lo que le pueda servir o interesar. Cerré los ojos y escuché en mi interior. Busca en tu corazón. Y encuentra lo que yo encontré. Vive lo que yo viví, aprende lo que aprendí. Y comparte lo que yo te compartí. Hermano de sangre. Me viene a la mente otro recuerdo. Estábamos meditando en un gran salón, varios compañeros de misión. En ese momento siento en mi interior la paz, la armonía y pienso en mi hermano Estéfano. Lo conocí cuando llegó a esta tierra de su natal Grecia. Y ahí supe que ambos éramos hijos del mismo padre, pero de diferentes madres. Mi madre era de Siria, la madre de Estéfano era de Grecia. Al instante de conocernos, nos sentimos identificados. Él era mayor que yo en edad y en desarrollo espiritual. Sentí una gran admiración y respeto por su presencia, sin saber aún que éramos hermanos de sangre. Su evolución, su don de comprensión, le abrió camino fácilmente en la comunidad cristiana naciente. En un encuentro que tuvimos, me reveló cómo él descubrió la enseñanza, cómo fue que por medio de una visión espiritual, supo de la existencia de los seguidores de Jesús o Yahshua, y así se embarcó para esta tierra. En el trayecto tuvo una revelación donde le decían que iba a recibir una enseñanza superior a la que ya conocía. Sintió que su corazón se abría, y de su interior brotaba un amor inconmensurable hacia todos los seres sin excepción. Se despertó además su capacidad de viajar fuera del cuerpo material conscientemente, pudiendo comprobar sus experiencias extracorporales. Se dio cuenta que lo que sabía de las enseñanzas místicas se podía armonizar fácilmente con las revelaciones de los seguidores del maestro Yahshua. Me explicó que había un concepto antiguo que se conocía como el Cristo interior, el cual era nuestro verdadero ser. Este Cristo se expresaba por medio de la psiquis, cuando nos poníamos en meditación, es decir, cuando detrás del fuego de los pensamientos de inquietud y zozobra de los problemas cotidianos, cuando nuestra mente se tranquilizaba, poniendo nuestro cuerpo en una postura cómoda,
de preferencia sentado con la espalda derecha. Luego respirabas rítmicamente. Es decir, que las inhalaciones y exhalaciones fueran rítmicas o armónicas. Entonces el cuerpo se relajaba, y las emociones se calmaban al poner en paz las ideas. De este momento de profundización o de abstracción, seguía una concentración, y en ese momento las dos partes de la psiquis, lo externo y lo interno, representados en la objetividad. La mente que se enfoca en el mundo externo, objetivo, y la subjetividad. La parte mental que se dirige al propio sujeto, el yo humano integral. Así, al llegar a este equilibrio o armonía, se podría recibir inspiración, revelaciones y mensajes del Cristo interno, el alma humana consciente de sí misma, en su propio plano de conciencia. Y por medio del Cristo, se conectaba uno con lo divino, aquello que es la esencia de todos los seres y todas las cosas, el Dios invisible, que habita en todo y da vida a todo cuando existe. También me dijo que podíamos ser como canales de la energía divina conscientemente, al armonizar los 4 niveles del ser, lo físico con la mente objetiva, lo psíquico con la mente subjetiva, el alma con su mente crística, y el espíritu con su mente divina. Él me explicó que, si los pensamientos los concentrábamos en el medio del pecho, ahí podríamos sentir un centro de energía muy especial, relacionado con el amor y la armonía universal, y que además podíamos ser canales conscientes de la conciencia crística al poner nuestra intención en ello. Si armonizamos nuestra pequeña voluntad con la voluntad divina, que siempre está activa tratando de expresarse por medio de todo lo que existe, es la vida en sí misma, y el dador de la vida, pero además por medio del Cristo interior, se hacía consciente en la mente humana, y entonces despertábamos a nuestra verdadera identidad y naturaleza, la presencia de Dios en la tierra. Me explicó que la persona que lo inició en las enseñanzas crísticas, luego le reveló que un gran maestro había vivido en estas tierras, y le reveló su nombre Jasúa, y que este gran instructor había logrado esta comunión plena entre sus 4 estados de expresión. La mayoría de los seres humanos funcionan solo en el primer nivel, y se les conoce como personas dormidas. Vivir solo en la materia y su mente dirigida a lo objetivo y externo. Se consideran el cuerpo físico solamente y ni siquiera se ponen a pensar en otras posibilidades del ser. Cuando oyen algo de mayor trascendencia lo niegan, y si acaso lo llegan a aceptar son solo creencias impuestas del exterior, sin poder penetrar en el sentido real de esa creencia, casi siempre de tipo religioso. El segundo nivel está integrado por aquellos que están como soñando en la vida, viven en sus ideas y emociones, todo lo viven como en el mundo de los sueños, sufren, gozan, y se deleitan en ese estado de ensoñación, son presos de la ilusión del mundo, son como esclavos mentales. En el tercer nivel encontramos a quienes comienzan a despertar, y este proceso es muy largo para recorrerlo, ya que el despertamiento tiene muchos subniveles en sí mismo. De ahí que muchos aquí se extravían y engañan a otros además, ya que lo que ellos creen que es la verdad, la aceptan sin cuestionar o comprobar del todo. Brilla en este nivel la personalidad humana. Todavía aquí encuentras a los que creen saber. Hay que adquirir la humildad para no afirmar algo porque sí, o imponer a otros nuestro punto de vista. Es mucho mejor respetar a los demás en su propio proceso de conocimiento. El despertar es el inicio del camino, pero hay que ser pacientes y no desesperarnos, ya que hay muchos factores que influyen en este proceso interior. En este nivel, hay que descubrir el alma en nosotros, el Cristo interior, que nos puede ayudar a caminar con paso firme y seguro, además de los guías espirituales, que siempre nos acompañan a todos los seres en el sendero de la vida. Cuando Estéfano supo de un gran maestro despierto caminando en la tierra, buscó la manera de venir a conocerlo, pero no lo conoció antes de la cruz. Pero encontró a sus apóstoles, y por medio de ellos descubrió al gran maestro. Sin embargo, tenía sueños y revelaciones donde veía al maestro, y éste le inspiraba enseñanzas muy elevadas, incluso más que la que los discípulos alcanzaron a comprender directamente del divino maestro. Por estas revelaciones que recibía, decían los discípulos que estaba inspirado por el Espíritu Santo. Los ángeles. Qué pequeño es el mundo. Ahora recuerdo que en una ocasión el maestro nos comunicó que la vida humana no era la única expresión inteligente en el universo, que, así como existía nuestro mundo,
Había muchos otros mundos habitados por seres conscientes y pensantes como nosotros. Que las estrellas que veíamos en el cielo nocturno eran soles como el nuestro, rodeados de mundos, que recibían luz y vida de sus propios soles centrales. Que algunas estrellas visibles eran planetas como el nuestro, y que en los sueños podíamos viajar a esos mundos, o planetas del firmamento. También nos explicaba que la vida humana no comenzó en esta tierra, sino en los cielos, que los llamados ángeles y seres celestiales eran parte de la naturaleza y que en alguna ocasión podían hacerse visibles a los humanos. Son como los espíritus de la naturaleza. Algún día serán humanos como nosotros. Otros ángeles son conscientes de sí mismos y de los seres humanos, y ellos sí podían instruirnos y ayudarnos a nosotros a nuestro despertar espiritual. Son los que aparecían en algunos escritos de las tradiciones religiosas de los pueblos. Estos ángeles conscientes habían sido seres humanos en vidas pasadas y ahora estaban en otro nivel de crecimiento espiritual. Eran los mensajeros de lo divino a la humanidad terrestre. También podían volver a nacer como humanos. Y cuando despertaban a su nivel de sabiduría, se les reconocía como profetas enviados o misioneros divinos en la tierra. Los hombres más avanzados de la humanidad eran esos ángeles conscientes encarnados. La diferencia entre los seres conscientes, llamados maestros espirituales, y aquellos humanos que todavía no han llegado a ese nivel, era que los maestros al encarnar, conservaban su alma consciente en su morada espiritual, y desde ahí velaban, cuidaban y dirigían a la personalidad humana que habían mandado a la materia para ser instrumentos o canales de sí mismos y de los ángeles conscientes libres en su propio plano de expresión. Estos seres no diferían de los humanos normales en cuanto a su estructura interna o disposición en sus vehículos de expresión. Tienen los mismos vehículos de manifestación. La única diferencia es que sus almas están más despiertas y conscientes. Nos recordó el maestro que, en la tradición hebrea, se decía que todos los seres humanos eran ángeles, y que una parte de ellos se quedaba en su morada celestial, y ese era el ángel ante la presencia de Dios de las escrituras antiguas. La presencia de Dios en el corazón del ser humano era su propio espíritu inmortal, que es una chispa de la gran hoguera o una gota del océano de vida universal. Entonces el alma o ángel de la presencia manda una parte de sí misma a la materia y se encarna en un cuerpo físico recién formado, un bebé humano. Y entonces cuando el bebé inhala por vez primera, se conecta plenamente con la emanación del alma en su propio plano de expresión. Y el niño recién nacido ahora es un alma viviente, como se explicaba en el Génesis, en la creación del hombre. Todos los seres humanos de cualquier planeta del universo estamos formados así. Pero no todas las almas están despiertas o conscientes de sí mismas, del espíritu que las anima y del plan divino para los seres que habitan los mundos del espacio infinito. Hay otro tipo de ángeles que no son de este mundo. Son visitantes de otras estrellas que vienen a colaborar con los guías terrestres para la ayuda a la humanidad. Entonces tenemos los ángeles elementales, o espíritus de la naturaleza, que sirven al gran plan, y todavía no nacen como seres pensantes en una humanidad del universo. Los ángeles humanos que no son plenamente conscientes de su proceso, y que van pasando por varios niveles de desarrollo en varias vidas sucesivas. Los ángeles conscientes o maestros espirituales, que ayudan y guían a la humanidad, y que pueden encarnar como humanos con una misión especial, o quedarse libres en su propio plano de manifestación, y desde ahí auxiliar a todo aquel que lo requiera. Y aquellos seres que vienen de otras estrellas o planetas, y son visitantes no nativos de este mundo, y que algunas veces han intervenido en los asuntos humanos. El maestro siempre nos explicaba los grandes misterios con ejemplos y palabras muy sencillas, para que todos sus oyentes pudiéramos entender el mensaje. Aún así, al paso del tiempo, me he dado cuenta que cada palabra y frase pueden tener varios niveles de comprensión, tal y como nos explicaban también los maestros esenios, para poder entender mejor las escrituras. Cada quien capta y comprende la enseñanza en algún nivel. Por eso, la humildad para seguir avanzando con paso firme por el sendero de luz y amor, y la comprensión hacia nuestros semejantes. No todos captamos lo mismo. No todos tenemos las mismas experiencias. No todos avanzamos al mismo ritmo. No todos buscamos la verdad de la misma forma. Por alguna razón, somos iguales y diferentes al mismo tiempo.
iguales porque estamos formados de manera semejante, diferentes por el nivel de despertamiento tanto del alma, o hijo de Dios, como de la personalidad, o hijo del hombre. Despedida. Este escrito nació de la necesidad de poner en palabras algunas ideas que estaban tratando de tomar forma en mi mente externa. Ya tenía mucho tiempo sin recibir inspiraciones o mensajes, y de pronto volví a sentir esa urgencia interior, que me llevó un día a tomar papel y una pluma, y ver qué era lo que se quería expresar por medio de mi conciencia humana. Y así fueron plasmándose las ideas y sensaciones que llegaban a mi mente objetiva, probablemente de esa otra parte mental que hemos llamado en estos escritos la mente interna. Era como si comenzara a recordar escenas y diálogos traducidos a mi idioma. Recomiendo, para entender mejor este fenómeno natural de la comunicación entre la mente interna y la externa, revisar mis libros, La mente interna y Estudios profundos, donde se amplían algunos de los puntos tratados en este pequeño libro. Recomiendo tener la mente abierta para revisar todo y tomar lo bueno, aquello que, a ti, querido lector, te pueda ayudar o servir de alguna manera. Lo que no te parezca o no resuene contigo, pásalo por alto. Gracias por permitirme compartir contigo estas experiencias. Hasta pronto. Sugiero leer el libro impreso, donde podrás encontrar los gráficos y las notas complementarias que no aparecen en este audiolibro. Paz a todos los seres.